Bienvenidos sean. Continuaremos con el curso de análisis estructural. En esta ocasión tocaremos el tema de los teoremas de Castigliano para la obtención de deformaciones y pendientes en marcos. Para este ejemplo nos basaremos en el marco que se muestra en la imagen, el cual consta de dos elementos y en el apoyo A se encuentra empotrado. Sobre el elemento BC se está aplicando una carga distribuida de 2 kilolibras-pie. Para resolver este ejercicio utilizando el teorema de Castigliano, pues es importante que coloquemos un momento externo variable, a diferencia de lo que veíamos en el método del trabajo virtual, donde se aplicaba un momento unitario o una carga unitaria. Lo que se hace es aplicar únicamente un momento externo variable que no tiene ningún valor. Este momento se va a aplicar justo en el lugar donde queramos obtener la rotación, y el ejemplo pues nos pide determinar la pendiente en el punto C. Si trazamos la forma en cómo se deformaría el marco, tendríamos algo muy parecido a lo siguiente. Lógicamente es de manera muy exagerada, únicamente para identificar en dónde se están provocando las deformaciones. El ángulo que vamos a obtener va a ser este de acá, esta rotación que se está provocando en ese punto, en el punto C. Entonces colocaremos un momento externo variable justamente en el punto C. Este es el punto C, donde termina el marco. Aquí vamos a aplicar un momento externo, el cual vamos a notar como M', y procedemos a obtener las reacciones, incluyendo ese momento ficticio que se acaba de colocar, y estaría de la siguiente manera. Lógicamente tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre pues vamos a indicar reacciones. ¿Qué reacciones se provocarían? Tendríamos la reacción en este punto R a Y. Tendríamos una reacción en X, ya que es un empotramiento, y también tendremos un momento en A. Ahora, la carga distribuida de 2 kilolibras por pie la vamos a puntualizar para poder hacer el análisis. Tendríamos entonces una carga puntualizada de 2 por la base, que son 12, serían 24 kilolibras. Las distancias ahora que nos quedan, pues serían de la siguiente manera. Tendremos una distancia de este punto hasta este punto y hasta acá de 6 pies. Este elemento, el elemento AB, tiene una longitud de 10, y si lo vemos de manera como un triángulo, entonces sería una hipotenusa. Y pues aquí tenemos un ángulo de 60 grados, que es el que nos va a ayudar para identificar esta altura que tenemos desde este punto hasta este punto. Esta distancia desde el punto A hasta el punto B sobre la horizontal, pues con 10 coseno de 60, que es el ángulo que tenemos aquí, nos daría que son 5 pies. Ahora, para obtener la distancia que existe desde el punto A hasta el punto B o C sobre la vertical, pues tendríamos que utilizar 10 seno de 60 para obtener una distancia de 8.66 pies. Ya tenemos las distancias. Aquí volvemos a colocar el momento ficticio, el momento externo, y ahora sí, obtenemos estas tres reacciones. De entrada sabemos que la reacción A sería igual a 0, ya que no tenemos ninguna carga que provoque alguna fuerza sobre el eje X. R a X es igual a 0. Ya tendremos la reacción. Ahora, para obtener el momento, utilizamos una sumatoria de momentos en el punto A. Igualamos a 0 para que esté en equilibrio.
convención de signos para momentos. 0 es igual, en primera instancia tenemos el momento en A, que es un giro con respecto al mismo punto, un giro positivo, entonces sería momento A. Ahora, la carga de 24 kilolibras, que sería un giro negativo, menos 24 kilolibras por la distancia que existe desde este punto hasta la aplicación de la carga, que sería hasta acá. Entonces aquí tendríamos que esta distancia, si la transferimos para acá, 6 pies, tendríamos un total de 11 pies por 11 pies. Continuamos viendo que otras cargas tienen incidencia sobre este punto y únicamente tenemos el momento ficticio que provoca un giro negativo menos momento M'. Simplificamos la operación, tendríamos momento en A, entonces sería igual a 24 por 11, 264 kilolibras pie, más el momento prima. Y obtenemos esa reacción. Ahora, para la reacción Y, tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas sobre el eje Y es igual a 0. Convención de signos, todas las cargas hacia arriba son positivas. 0 es igual a todas las fuerzas que se encuentren sobre ese eje. Tenemos primeramente la reacción positiva, R a Y, la carga negativa, menos 24 kilolibras. Ahora entonces sería R a Y igual a 24 kilolibras. Continuamos ahora con la obtención de los momentos internos. Para esto utilizaremos nuevamente el método de secciones para obtener las ecuaciones de momento y ver cuántos cortes tenemos que hacer. Entonces, viendo la geometría de nuestra estructura, tendremos que hacer un corte acá y otro corte acá. Entonces, en el corte 1, corte 2, el corte 1 de 0 a 10 y el corte 2 de 0 a 12. Para simplificar los trabajos, vamos a trabajar del lado derecho con el corte 2. Corte 2, entonces tendríamos el diagrama de cuerpo libre. Sería el elemento. Hasta aquí es donde lo vamos a seccionar. Vamos a hacer el corte. ¿Qué tanto de esa carga que originalmente teníamos acá es la que se va a quedar proyectada aún después de realizar el corte? Aquí teníamos la carga de 2 kilolibras pie. Esa carga pues la vamos a puntualizar. Este tramo de carga. Aquí tenemos una distancia. La distancia del corte pues como ya hemos platicado es X, ¿sí? X, pero para denotar pues vamos a tener dos ecuaciones de momento. Vamos a ponerle que este es X1. Justo al centro de la carga colocaría la distancia, que sería X1 sobre 2, o sea, la mitad de X1. Y la carga, pues que se está proyectando aquí, si la puntualizamos, sería de 2 kilolibras por la base que tenemos, entonces es de 2X1. Esta es la carga que estaríamos puntualizando. Transferimos nuevamente el momento externo, M'. Recordemos que después de hacer un corte obtendremos fuerzas internas, dentro de las que están una fuerza axial, fuerza normal, una fuerza cortante y un momento, que en este caso es el único que nos interesa. Entonces colocamos el momento y le ponemos el nombre de momento 1, ya que es la primera ecuación de momento que vamos a obtener.
realizamos sumatoria de momentos en el punto 1, será igual a 0, la convención de signos. 0 entonces es igual al momento 1, que tiene un giro horario, entonces es negativo, menos momento 1, menos también la carga que se está aplicando, la carga puntual de 2x por la distancia, que si nos damos cuenta también de este lado, pues x1 sobre 2 es la misma distancia, menos también el momento externo, ya que provoca un giro horario, menos momento primo. Entonces, si despejamos momento 1, tendríamos que el momento 1 va a ser igual a 2, con 2 se anulan, x1 acá, x1 por x1, pues tendríamos x1 cuadrada, negativo, menos momento primo. Y tendríamos la primera ecuación de momento. Para la aplicación del teorema de Castigliano, tenemos que realizar la derivada parcial de esta ecuación para poder aplicar este teorema. Entonces, si realizamos la derivada parcial de esta ecuación, m1, tendríamos derivada parcial de m1 con respecto a momento primo. Sería igual a esta ecuación. Aquí, al no tener ninguna variable de la que estamos viendo para la derivada parcial, no tiene relación con esta derivada que queremos realizar del momento externo, entonces es 0 menos, aquí tenemos m, entonces es una constante, sería menos 1, recordando cómo obtenemos las derivadas, entonces sería menos 1, entonces la derivada parcial sería menos 1 para la primera ecuación de momento. Vamos a realizar el siguiente corte con el corte 1. Y tenemos ahora que considerar desde donde está el corte 1 hasta donde está el último punto del marco. Entonces está seccionado acá. Tenemos una parte todavía de este elemento y de ahí la parte completa del segundo elemento. La carga distribuida que teníamos, ahora sí la vamos a considerar de manera completa. Lo único que sí es que aquí vamos a puntualizarla justamente en el centro. 24 kilolibras. El momento también que teníamos de aquel lado, el momento externo, tenemos que volverlo a colocar. Tenemos la distancia que existe desde este punto hasta este otro punto, pues es de x. Para diferenciar con la anterior, pues le ponemos x2, que es la distancia que existe ahí después del corte. La distancia que existe desde este punto hasta acá, donde está la unión de los dos elementos, es de 6 pies. Y hasta acá pues también son 6 pies. Nos interesa saber también la distancia que existe desde este punto hasta este punto. Para eso, ¿sí?, que sería de aquí hasta acá, pues vamos a utilizar nuevamente las relaciones trigonométricas. Sabiendo que el ángulo que teníamos originalmente aquí no se ha perdido, 60 grados. Entonces, teniendo que esta sería la hipotenusa y que ahora la hipotenusa tiene un valor de x2, ya no es 10, ya que está seccionado, sería x2 coseno de 60 para obtener esta distancia. Y como resultado del corte, pues tenemos un momento
momento 2 en este sentido. Ahora sí realizamos sumatoria de momentos en 2, va a ser igual a 0, convención de signos. 0 será igual al menos el momento 2 menos esta carga, que sería un giro horario negativo, entonces menos 24 por la distancia, que es la distancia, pues tendría que ir desde este punto donde está el momento hasta este punto de aquí. Esa distancia es de x2 coseno de 60 más 6 pies, completando este otro segmento. Y por último, menos el momento externo. Ahora, despejamos este momento 2, nos quedaría igual a menos 24 por x2 coseno de 60 grados más 6 pies menos el momento primo. Tendríamos la siguiente ecuación de momento. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento de obtener la derivada parcial ahora del momento 2 con respecto al momento externo. Igual, entonces lo mismo. Aquí no hay relación, no tenemos el momento externo dentro de esta parte de la ecuación. Entonces esto es 0 menos, tenemos el signo. Eso al ser una variable, pues al derivarlo únicamente nos queda 1. Ahora sí, aplicando el teorema de Castigliano y al establecer, ¿sí?, que el momento externo es igual a 0, ya que es una carga que originalmente en la estructura no existía, voy a sustituir esos valores en las ecuaciones de momento que yo tenía originalmente. En este caso, pues no se afecta porque no tengo el momento interno, pero en el caso de la ecuación de momento sí, porque influye un momento externo que originalmente no existe. Entonces, esta ecuación me quedaría, aquí va a ser 0, voy a sustituir, entonces únicamente quedaría como menos x1 al cuadrado. Lo mismo sucede con esta ecuación. Aquí queda tal y como está esta de acá. Lo mismo sucede con esta. Esta de aquí sí cambia. Recordemos que aquí ya no lo coloqué, pero teníamos más momento primo, menos momento primo. Entonces, al ser 0, pues lo tenemos que anular. Entonces, el momento 2 va a ser igual únicamente a toda esta ecuación, menos 24 por x2 coseno de 60 más 6 pies. Y la ecuación que vamos a utilizar para obtener la deformación, para obtener la rotación, es rotación en el punto C va a ser igual a la integral desde 0 hasta L, donde L, ¿sí?, es la longitud de cada segmento. Ahorita lo vamos a colocar, que multiplica al momento original o al momento real, si lo queremos llamar, que sería en este caso el valor que nos quedó, multiplicado por la derivada parcial del momento con respecto al momento externo. En este caso sería esta ecuación y esta ecuación de x sobre la rigidez EI. Pero si queremos obtener una deformación en cualquier punto, sería ahora la deformación. En este caso queremos obtener deformación en C. Tendríamos que obtener deformación en C, va a ser igual nuevamente a la integral que va desde 0 hasta la longitud. Longitud nuevamente es la misma longitud que existe para cada elemento del momento multiplicada, y aquí es donde existe el cambio, de la derivada parcial de la ecuación de momento con respecto a la carga puntual.
externa, lógicamente, que también esta es variable, ahorita lo explicamos, de X e Y. Cuando queremos obtener un desplazamiento, por ejemplo, en el caso del punto C, en lugar de colocar un momento externo M', tendríamos que colocar en la dirección que va a suceder ese desplazamiento, que este sería nuestro marco original, y el desplazamiento estaríamos considerando que sucedería de esta manera. Entonces, este desplazamiento C, ahora tendríamos que colocar una carga puntual P, la nombraremos con la letra P, pero sin ningún valor, no tendría valores, únicamente sería P. Realizaríamos el mismo procedimiento, obtener reacciones, las 3 reacciones, pero ahora únicamente con la letra P, con la carga puntual externa, sin considerar el momento. Lo haríamos por separado. Teniendo las reacciones, hacemos los cortes y nuevamente obtenemos ecuaciones para estas reacciones. De esas ecuaciones que obtengamos, vamos a hacer derivada parcial con respecto a la letra P, a la carga puntual, y obtendríamos unas ecuaciones parecidas a estas, donde el momento estaría con relación ya no a un momento externo, sino a una carga puntual externa. Y al final, pues aplicamos la fórmula. Continuando con el ejercicio, ahora la rotación en C va a ser igual. Tendríamos que sumar ambos segmentos. Tenemos EI, vamos a extraerlo para que no nos provoque ningún conflicto, entonces sería 1 sobre EI. Multiplicamos la primera ecuación que va desde 0, se trata de este elemento, 0 a 12 del momento M1, que sería menos X1 al cuadrado por la derivada parcial del momento sobre el momento externo, que para el primer caso pues nos dio menos 1 de X. Aquí mismo, ¿sí?, le vamos a sumar más la siguiente integral, más 1 sobre EI. Ahora, el momento 2, para el corte 1 que tenemos aquí, pues es toda esta ecuación, sería menos 24 por X2 coseno de 60 grados más 6ft, 6 pies, por la derivada parcial del momento 2 con respecto al momento externo, que sería menos 1, y tendríamos las dos ecuaciones de X. Vamos a obtener las integrales. La ecuación en C va a ser igual 1 sobre EI, la integral de 0 a 12. Integramos esta ecuación, nos quedaría como X cúbica sobre 3 positiva, ya que menos por menos pues nos va a dar más, de X más 1 sobre EI de la integral, ahora de esta ecuación. Aquí lo que tenemos que hacer, una forma de simplificar esta ecuación, pues primero sería menos, pues va a multiplicar a todo esto, entonces nos quedaría como menos, seguimos abriendo el paréntesis, menos 24, lo vamos a multiplicar por X coseno de 60, menos 24 X2 coseno de 60 más
menos 24 por 6 de x, para obtener la integral y sea un poquito, ahorremos unos pasos quizás para no complicarnos tanto. Aquí la integral va de 0, el largo de este segmento pues es de 10. Continuando con la integral tendríamos que va de 0 a 10. Si respetamos lo que teníamos en esta parte, entonces aquí tendríamos que el resultado final nos quedaría menos 12 x2 al cuadrado coseno de 60 más 144 x diferencial de x. Ahora, ya sustituyendo los valores de las integrales, pues tendríamos que de 0 de la rotación en c va a ser igual. De esta operación, si sustituimos 12 en x, tendríamos que es igual a 576 kft al cuadrado sobre EI. Ahora sí, trasladamos el valor de EI más la siguiente integral, que aquí este valor pues estaría como positivo, ya que al ser una multiplicación, menos por menos pues nos da más aquí. Entonces, si sustituimos estos valores de 0 a 10 en las ecuaciones, el resultado nos daría de 2040 kilolibras pie cuadrado sobre EI. Si hacemos la suma de estos dos valores, nos va a dar un valor total de rotación de 2616 kilolibras pie cuadrado sobre EI. Para culminar con el ejercicio, únicamente resta sustituir los valores que tenemos para la rigidez, que en este caso pues son de E, el módulo de elasticidad, igual a 29 por 10 a la 3 kilolibras sobre pulgada cuadrada, y un momento de inercia de 600 pulgadas cuartas. ¿Okay? Tenemos todos en las mismas unidades. Vamos a trabajarlo en pulgadas. Aquí tenemos que este valor pues está dado en pies. Vamos a convertirlo. Para esto transferimos nuevamente nuestra ecuación. A 2616 kilolibras pie cuadrado. Para hacer la conversión tendremos que multiplicar este valor por 144 pulgadas cuadradas sobre pie cuadrado, que sería la conversión para pasar de pies a pulgadas cuadradas. En la parte de abajo pues únicamente multiplicaríamos el valor de la rigidez, 29 por 10 a la 3 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Ahora sí tenemos las mismas unidades. Esto va a multiplicar al valor del momento de inercia, que también se encuentra en pulgadas, 600 pulgadas cuartas. Okay. Realizando entonces la operación, nos queda, ¿sí? Que eso sería la rotación en C, ahora sí, sería de 0.0216 radianes, ya que si obtenemos aquí únicamente puras unidades, tendríamos en la parte de arriba kilolibras por pulgada cuadrada sobre kilolibras sobre pulgada cuadrada, aquí por pulgada cuarta, aquí sería igual a kilolibras sobre pulgada cuadrada sobre, simplificamos esto de aquí,
nos quedaría como kilolibras. Aquí tenemos 2 arriba, entonces nos quedaría kilolibras por pulgada cuadrada. Y al final pues se anula. Serían los radianes lo que está girando este elemento. Y pues de esta manera es como finalizaríamos el ejercicio para el teorema de Castigliano.